Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La coalición conservadora ha vuelto a ganar las elecciones en Portugal. Luís Montenegro amplía la ventaja que consiguió en los comicios de hace un año, que se han tenido que volver a celebrar por las sospechas en las actividades económicas del primer ministro. Montenegro perdió por esa razón una cuestión de confianza, pero ahora se ha impuesto en las urnas. O povo falou voto de confianza no governo, na AD y no primer ministro. El primer ministro, que consigue más del 32% de los votos, ha dicho ya que prefiere gobernar en minoría y en solitario, ante el auge de la extrema derecha de Chega, cuyo apoyo se ha disparado, y empata ya en escaños con los socialistas, que son los grandes derrotados, cuyo líder... Son tiempos duros y difíciles para la izquierda, son tiempos duros. Ha anunciado que renuncia después de perder 20 escaños. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De momento, los socialistas portugueses han obtenido el 23% de los votos, Chega el 22%. Crecen sobre todo en el sur del país, bastión hasta ahora de los socialistas. Hay que decir que nunca la izquierda había sumado tan pocos votos en la democracia portuguesa. Es una mañana de análisis electoral en Europa. No solo han ganado los conservadores y ha crecido la extrema derecha en Portugal. En Rumanía, el candidato pro-europeísta se ha impuesto al líder prorruso Simeón, que aspiraba a ser un nuevo aliado de Putin en la Unión. Anoche se vieron banderas europeas en la celebración del resultado en Bucarest, cuyo alcalde era el candidato en unas elecciones que tuvieron que repetirse por la injerencia rusa. La ultraderecha se convierte o crece como alternativa, por tanto, en Rumanía, en Portugal, en Polonia pasan a segunda vuelta los liberales, también los ultraconservadores, con una ligera ventaja para los primeros, para el partido de quien fue presidente del Consejo, Donald Tusk. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a empezar pues el recorrido electoral en Portugal, donde gana el primer ministro Luís Montenegro, que tuvo que repetir las elecciones por las sospechas de que había en torno a su actividad económica. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez, buenos días. Hola, buenos días. Hay varias lecturas del resultado electoral. Ganan los conservadores, sube el voto de la derecha con los ultras de Chega disparados y se desploma, como decíamos, el voto de los socialistas y de la izquierda, que están en su mínimo histórico. Así es, yo recuerdo que el año pasado, en la noche electoral, Antonio Costa comentaba con despreocupación el ascenso meteórico de Chega, decía que era un descontento puntual, una cuestión coyuntural y que nada amenazaba, tal como lo conocemos, el sistema portugués. Bueno, pues estas elecciones confirman que es totalmente al contrario. Primero, confirman la derechización de Portugal. Todos los grandes partidos de izquierda no alcanzan en votos al primero de derechas. Hay grandes partidos como el comunista, el bloco de izquierda, que han estado en el gobierno y que salen muy castigados, y solo sube el Libre. Además, hay una clara transfusión de la izquierda a la derecha y se habla de un cambio estructural, ¿no? Como digo, además del apoyo de indiscutible a Montenegro, Chega se ratifica como tercera o incluso segunda fuerza, porque si se repite el reparto de escaños del exterior, que son 4, como el año pasado, en ese caso llegará a superar a los socialistas. Y es muy importante también que esto ocurre con una participación histórica muy elevada. Los portugueses querían estabilidad y han acudido en masa a las urnas, y este resultado es muy contundente. Montenegro ha dicho, Brais, que quiere gobernar en solitario, pero en alguien se va a tener que apoyar, ¿no? Sí, bueno, ayer decía constantemente que los portugueses quieren este gobierno y no otro. Ha sido bastante ambiguo cuando le preguntaron sobre posibles pactos, pero sí insinuando que no pactará y que sale reforzado. La cuestión es que ahora mismo, al menos moralmente, tiene mucha más autoridad y los demás muchísima menos, como para no apoyarlos y tumbar su gobierno. El presidente de la República esperará para nombrar el primer ministro, tiene que reunirse con todos los partidos y solo lo nombrará cuando está seguro de que el Parlamento va a aprobar su programa de gobierno y, en consecuencia, poder investir al primer ministro. Seguimos después en el abierto. Brais, gracias. Hasta ahora. Había elecciones presidenciales también en Polonia, decíamos. Han pasado a segunda vuelta liberales y ultras. Hace 2 años los ultraconservadores de Ley y Justicia ganaron las elecciones, pero Donald Tusk consiguió formar gobierno. Ahora apoya al candidato liberal, que se enfrentará el próximo 1 de junio a un historiador nacionalista y ultraconservador. Quienes votaban ayer en segunda vuelta eran los ciudadanos de Rumanía, que tenían que escoger entre un partidario de Putin, Simeón, o el alcalde de Bucarest, que es europeísta. Y aunque Simeón llegó a decir que había ganado las elecciones nada más empezar el recuento, ha acabado Bayo reconociendo su derrota. Y con ello se han frenado las aspiraciones rusas de ampliar la influencia del Kremlin sobre Europa a través de Rumanía, un estado clave para el futuro de la OTAN y también
también del proyecto comunitario y que además ha servido como puente de entrada de ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión. No sorprende, por lo tanto, que haya sido Volodymyr Zelensky uno de los primeros dirigentes europeos en felicitarse por ese resultado, la victoria del europeísta Nikusor Dan, el pragmático alcalde de Bucarest, que se ha impuesto en esta segunda vuelta al ultranacionalista George Simeón, que partía como favorito, en un sorprendente revés atribuible a la alta participación, 2 millones más de votos que hace 2 semanas, la mayoría procedentes de la diáspora rumana en países como Italia, Alemania y España. La sociedad rumana ha mostrado una fuerza impresionante, decía el candidato vencedor, cuya victoria se ha celebrado con alivio en Bruselas tras el sobresalto que supuso hace 2 semanas el triunfo en primera vuelta del candidato prorruso. Pues este es el escenario electoral en este momento, con la victoria europeísta en Rumanía y la victoria conservadora en Portugal, donde ha crecido el voto ultra. Todo esto mientras Europa se adapta a la era Trump. Hoy von der Leyen y Antonio Costa van a viajar a Londres para estrechar lazos con Starmer en la primera cumbre europea con el Reino Unido después del Brexit. Y ayer en Roma, von der Leyen, con Meloni como anfitriona, se vio con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, que acudió a la misa de entronización del Papa León XIV. La martoriata Ucraina atende finalmente Papa que recibió a Zelensky en Roma y que volvió también a pedir la paz para Ucrania y para Gaza. Dijo Trump que hoy lunes pensaba llamar por separado a Zelensky y a Putin para que hablen del final de la guerra después del fracaso de las conversaciones de Turquía de la semana pasada. En Ucrania sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Nico, las expectativas vuelven a ser limitadas. Sí, porque siguen los ataques, varias matanzas de civiles este fin de semana cuando Moscú asesinó a casi todos los viajeros civiles de un minibús. Hoy se volverán a manifestar las madres de los soldados presos en el frente para reclamar que sean liberados pronto esos 1.000 cautivos por cada bando. En el resto de las negociaciones y sobre todo en el alto al fuego, todo sigue dependiendo de Putin, que sigue diciendo que quiere terminar lo que empezó en el 22 y que será el primero al que llame Trump y al que Marco Rubio le ha dicho que están listos para organizar una reunión entre ambos. El inquilino del despacho Oval llamará después a Zelensky, que está regresando ahora mismo de su ronda de reuniones en el Vaticano y en Roma. Hay mucha expectación, como dice Ángels, porque se espera que Putin ceda algo más a la presión de Trump, pero en general aquí en Kiev hay mucho escepticismo y desconfianza. La realidad de la guerra sigue y tú, Nico, has podido acercarte a uno de los lugares críticos de este conflicto, que es la central nuclear de Chernóbil. Sí, donde los niveles de contaminación siguen siendo mortales. Recorremos toda la zona de exclusión y entramos a la central. Allí un ingeniero que trabajó para apagar el incendio del reactor que contaminó a media Europa es rotundo cuando le preguntamos por los soldados rusos que ocuparon Chernóbil hace 3 años y cavaron trincheras en esta tierra altamente contaminada. ¿Y qué les va a pasar a los soldados que estuvieron un mes ahí? La muerte. Esos soldados van a morir de cáncer de tiroides. Dice, también hemos visitado el colegio del que fue evacuada con 9 años Olga. Como más de 3 horas jugando en la calle con toda la radiación que estaba al lado. El terror nuclear, tanto por el ataque ruso de febrero con drones a Chernóbil como el control de Zaporilla o el miedo al uso de armas nucleares, Ángels, siguen marcando esta guerra. Pues en El Abierto nos cuentas, Nico. Gracias. Hasta luego. Eso de Ucrania, de la ofensiva de Israel contra Gaza, lo que hemos visto este fin de semana es que Netanyahu ha incrementado su ofensiva terrestre para ir tomando parte de la franja, mientras aumentaba el número de muertos. Más de 100 personas asesinadas en Gaza solo este fin de semana. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Dice ahora Netanyahu que va a permitir que entre la ayuda humanitaria, pero no dice ni cuándo ni cómo. Y dice que con ello quieren evitar lo que realmente han provocado después de más de 2 meses de bloqueo, que es una hambruna en Gaza. Esta es la respuesta de Netanyahu más bien a las presiones que sigue ejerciendo Estados Unidos, principalmente a favor de un alto el fuego, pero es un movimiento criticado por sus socios ultras, que alertan de que esto dará oxígeno a Hamás. El primer ministro anunciaba este movimiento, esta operación, pocas horas después de que su ejército proclamara el inicio de una nueva ofensiva terrestre en Gaza. Nuevas incursiones por el norte y por el sur, con las que Netanyahu promete conseguir lo que no ha logrado por la fuerza en 19 meses de asedio a Gaza, que es la liberación de los rehenes y la derrota total de Hamás. Desde ayer, 5 divisiones del ejército israelí están en la franja. La intención de Israel, recordemos, es quedarse después de los intensos bombardeos de los últimos días, que eran el prólogo de esta nueva ofensiva terrestre. Pablo, gracias. Hasta ahora. Después en El Abierto les vamos a
a contar también la polémica de este fin de semana entre Radio Televisión Española y los organizadores de Eurovisión, que amenazaron con multas si los comentaristas aludían a la situación de Gaza. RTVE ha pedido que se audite el televoto, que en el caso de España dio la máxima puntuación, los 12 puntos, a la cantante que representaba a Israel. En Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata en estado agresivo y con metástasis en los huesos, según ha anunciado la oficina del expresidente. Biden y su familia están revisando diferentes opciones ya de tratamiento. Donald Trump le ha deseado en redes una pronta y exitosa recuperación. Y la crónica internacional, con el carrusel electoral que hemos vivido hoy, se completa con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, cuyos comicios legislativos ha ganado el partido de Milei. Y hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Que estaba eufórico, logra vencer a la formación de Mauricio Macri en una de sus grandes bastiones. Es derrotada por primera vez en casi 20 años y debilitada esta opción en la disputa por el liderazgo de la derecha argentina. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que va a ordenar a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos. El Ministerio ha enviado 3 resoluciones en los últimos meses a esta multinacional, ordenando la retirada de un total de 65.935 anuncios alojados en su plataforma porque incumplen las diferentes normativas sobre viviendas de uso turístico. Jordi Fábrega, buenos días. Buenos días. De nuevo, sí, lo ha hecho en 3 resoluciones diferentes que se han emitido en los últimos meses y en las que se detectan básicamente 3 irregularidades en la promoción de estos alojamientos turísticos. La más habitual es la de no informar del número de licencia, algo que es obligatorio en algunas comunidades autónomas. También se han detectado que se indican en algunos casos números de licencia erróneos. Además, la tercera infracción es la de no indicar si los arrendadores de estas viviendas son profesionales o particulares, algo que condiciona los derechos que tienen los consumidores. En relación a esto, Consumo anuncia hoy que ha ordenado a Airbnb que retire de su página web, como decías, 65.935 anuncios en 3 resoluciones que en algunos casos han sido ya recurridas por la filial europea de Airbnb ante los tribunales, pero que, según dice Consumo, han sido ratificadas estas resoluciones por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha validado la petición de Consumo de retirar los anuncios de estas viviendas turísticas. Gracias, Jordi. Hasta luego. Y esta mañana les podemos contar el acuerdo entre las comisiones que elaboran los exámenes de selectividad, que hará que las pruebas de acceso a la universidad sean lo más parecidas posibles en todas las comunidades, aunque los exámenes serán distintos. Laura Gutiérrez. Sí, el 95% de las comisiones que elaboran los exámenes de la PAU en los distritos universitarios de España han llegado a un acuerdo, según ha sabido la SER, para que las pruebas de acceso a la universidad sean lo más semejante posibles, independientemente de la comunidad autónoma donde los alumnos hagan los exámenes. El examen no será el mismo, pero quienes lo preparan van a tener las mismas indicaciones, lo que es un paso fundamental, según aseguran fuentes universitarias. Los acuerdos alcanzados atañen a la estructura del examen, a los contenidos o a los tipos de preguntas en todas las materias de las que se examinan los estudiantes. Son avances que se incorporarán ya el curso que viene en la PAU del 2026. En la de este año, que comienza en poco más de 2 semanas, las pruebas van a seguir unos criterios mínimos de corrección y calificación, que serán los mismos en todas las comunidades y que servirán de base para los modelos de examen de la próxima edición. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la política, el PP va a poner hoy en marcha los preparativos de su Congreso Nacional, que Alberto Núñez Feijóo adelantó para el mes de julio. Será la ocasión para que el partido afronte debates ideológicos de fondo, posición con el aborto, la eutanasia, su relación con Vox, aunque parece que la prioridad de Feijóo va a ser otra, activar el modo electoral por si se adelantan las generales. Lo que tiene que decidir en el PP es qué pasa con las primarias como mecanismo para elegir a sus líderes. David Junquera, buenos días. Buenos días. Las cartas están sobre la mesa y podemos decir que las que permanecen escondidas están marcadas. Hoy la Junta Directiva Nacional oficializará la convocatoria y los ingredientes del Congreso. 3 días de julio para remozar la cúpula y debatir. En lo primero es donde hay más misterio. Feijóo es el único que conoce el contenido de su cuaderno azul. En lo del debate del partido, cada vez tienen más claro que el líder no quiere una discusión ideológica a tumba abierta que pueda resultar divisiva. Lo primordial será engrasar las piezas para las contiendas electorales venideras y no tanto meterse a debatir de Vox, el aborto o la eutanasia. De esta forma, el condimento que
que queda serán las primarias. Ese debate es vital para los congresos regionales por venir y para la herencia del partido, aunque nos reconocen todas las partes. Ahora mismo es algo secundario. Si no gobernamos tras las próximas generales, el partido estallará y no habrá nada que heredar, dicen en Madrid. Si acabamos con Sánchez, ganaremos los próximos congresos por aclamación, pero si perdemos, tendremos que irnos para nuestra casa gallega, rematan desde Génova. Y en el gobierno, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que van a intentar esta semana es recuperar la agenda cuyo control perdieron la semana pasada con la publicación de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y Ábalos. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta no parece que esté muy clara, Ángels. Tras el apagón, los problemas en Renfe y la polémica de los WhatsApps entre el presidente y Ábalos, el gobierno asume que lleva varias semanas intentando retomar la iniciativa. En el equipo del presidente niegan el desgaste o la parálisis que intenta trasladar el PP, pero admiten que esto no les ha permitido hablar de los asuntos que para ellos son importantes. La Moncloa busca la manera de marcar el paso, pero en el PSOE reconocen que no es una tarea sencilla. La ofensiva de la derecha y la actitud de los socios en el Parlamento se suma el contexto internacional muy marcado por el rearme que tampoco ayuda. Aún así, el Ejecutivo confía en recuperar el pulso de la agenda. Sánchez hará hoy un anuncio importante sobre inversión en industria cultural y en los próximos días impulsarán nuevas medidas sobre regeneración democrática. Gracias, Guille. Hasta luego. A todo esto, el embajador de México, además, en Estados Unidos, ha confirmado que la mayoría de los cadetes mexicanos que van en el buque escuela que chocó contra el puente de Brooklyn están en condiciones ya para volver a su casa. 2 de los marineros fallecieron en el accidente. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Ignasi Guardans, Antón Losada y Cristina Monge. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.